Ok, Hemos- ok, escúchenme. Entonces, habíamos quedado, voy a compartir una pantallita, ya entrando en tema, habíamos quedado en, eh, a ver, era por acá, creo. Eh, ah, sí. Entonces, el anterior habían sido las preguntas, que creo que la contestamos. Esto se hicimos, esto también, la 7 y la 8. Y lo que venía entonces era esto. Campo magnético de una espira circular de corriente. Ya habíamos visto que cuando circula una corriente por una espira, crea un campo magnético o por un alambre conductor, y ese campo magnético dependía, habíamos visto, de, bueno, el valor de la corriente, de la longitud del conductor, etcétera, ¿cierto? Eso era directamente proporcional y era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, que las líneas de campos eran cerradas sobre sí mismas, que no tenían principio ni fin por consecuencia. Y ahora lo que vamos a hacer es, fíjense en el dibujito que tenemos acá a la derecha, teníamos que completar esta parte de magnetostática. Hay una espira que está dibujada en perspectiva, está circulando una corriente I constante, en el sentido antihorario, y queremos determinar el campo magnético en el eje, sobre el eje de esta espira. Entonces, obviamente, para calcular en el punto P el campo magnético, tenemos que ver la contribución de todo el anillo, de toda la espira, al campo magnético en el punto P. Como hacemos habitualmente en este tipo de problemas, se elige un elemento diferencial de longitud para la espira, y a partir de ahí determinamos las componentes que crea en ese punto SDL. Obviamente será en general un dB que formará un cierto ángulo θ con el eje X, por lo tanto habrá una componente a lo largo del eje X y otra componente a lo largo del eje Y, o sea, descomponemos el vector campo magnético en sus dos componentes. Lo que nos queda es la dBi y la dBx, y si uno analiza un poquito la simetría, ve que en la parte superior dBi apunta para arriba, y en la parte inferior, la semicircunferencia inferior de la espira apunta para abajo, y se cancela. Por lo tanto, solamente nos tenemos que enfocar en la componente X. Entonces, habíamos visto que para una espira que tiene el radio A, para el, el diferencial de campo creado por DL es mu sub 0 I sobre 4pi, DL sobre X al cuadrado más A al cuadrado. Esa sería la componente de B en el punto. Entonces, es, fíjense, proporcional al valor de la corriente, proporcional al diferencial de longitud, e inversamente proporcional a R cuadrado, que si yo lo reemplazo por Pitágoras, queda A cuadrado más X cuadrado. Si quiero la componente X, tengo que multiplicar por el coseno de θ, el ángulo que forma el vector posición del punto P con el eje vertical. Coseno de θ, entonces, será el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es A, la hipotenusa es la raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado, raíz cuadrada. Así que me queda esta expresión,
La de Y ya hemos dicho que no nos interesa, pero acá está. Y lo que tenemos que hacer para encontrar la contribución total de la espira en el punto P es integrar. Fíjense que mu sub 0 I sobre 4pi es constante, que A es constante, eso puede salir fuera de la integral, la corriente también. Y directamente X también es constante, A también es constante, porque estamos calculando una distancia X, que después X nosotros la variemos es otra historia, pero nosotros lo queremos a una distancia X. Entonces, simplemente me queda la integral de dl, que no es otra cosa que L, a lo largo de toda la, la, este, digamos, la longitud será 2pi por A, o sea, pi por diámetro, la longitud de una circunferencia, eso quiso decir. Reemplazo y me queda esta expresión de aquí abajo, marcada con amarillo. Fíjense que entonces el campo magnético que crea una espira circular de corrientes, circunferencial, a una distancia X es igual a mu sub 0, la permeabilidad magnética, por la corriente, por el radio, es proporcional al tamaño de la espira, y está elevado al cuadrado, sobre 2 por x cuadrado más a cuadrado a la 3 medio. O sea, elevado al cubo y sacamos la raíz cuadrada. Entonces, si a ustedes le dicen, che, ¿de qué depende el campo magnético a una distancia X sobre el eje de una espira? Y bueno, depende del tamaño de la espira, depende del valor de la corriente que circula, lo cual es obvio, pero también depende de los valores que tome a X. Cuando más nos alejemos, mayor va a ser X y tanto menor será el campo. Y si X vale 0, podemos reemplazar X por 0 y ver que directamente nos queda un valor en función del tamaño de la espira, de la corriente y de la permeabilidad magnética. Ahora, vamos a calcular el campo magnético sobre el eje de una bobina. Si una bobina es una serie de espiras arrolladas, una junto a la otra, y nosotros queremos calcularlo a lo largo de este eje, digamos. Le podemos llamar eje X. ¿Qué pasa con el campo magnético ahí adentro de la espira y afuera también de la bobina? Para saber el sentido que tendrán las líneas de campo, usamos la regla de la mano derecha. Si aquí la corriente está entrando, viene desde allá y entra, el campo magnético estará apuntando de derecha a izquierda. Si hubiese ido al revés, sería de izquierda a derecha. Teniendo en cuenta la expresión que vimos para una sola espira, para n espiras habrá que multiplicar por n. Y ese será el campo de una bobina. Entonces, si nosotros queremos determinar el campo magnético en el centro de la espira, de n espiras de la bobina, en el centro, acá en el medio, cuando x vale 0, suponemos que x vale 0, me queda mu sub 0 n por i sobre 2a. Fíjense que ese es el valor máximo que tomará el campo, que depende del tamaño de la espira, de su radio, del número de vueltas que tenga la bobina, o sea, la cantidad de espira, y del valor de la corriente. Y acá podemos ver una gráfica de cómo varía el campo magnético a lo largo del eje central, que le podemos llamar X. En el centro toma el valor máximo, que no es otra cosa que graficar esto para X, variable. B sub X en función de X. Fíjense que a medida que nos vamos alejando, poniendo el valor de X en función del
tamaño, o sea, del radio de la espira, cuando vale A, cuando vale 2A, cuando vale 3A, etcétera, etcétera. Vemos que rápidamente el campo magnético se hace asintótico en cero, digamos. A medida que nos alejamos, X va tomando valores cada vez más grandes, el campo obviamente va disminuyendo. Acá tenemos el campo magnético de una bobina y en este caso es un ejercicio. Bueno, no sé si tienen alguna preguntita hasta acá. ¿Jugamos bien con esto del campo magnético? Entonces, calculamos el campo magnético en una espira y después lo hacemos extensivo a una bobina, que es una serie de espiras colocadas una a continuación de la otra. Notamos y vemos que en realidad el campo magnético se multiplica por n, o sea, se amplifica n veces. Cuanto más espiras tenga la bobina, mayor será el campo. Y cuanto mayor sea el diámetro o el radio de la bobina, también obviamente aumentará el campo y la corriente. O sea, quiero decir, depende de la corriente y de las características constructivas de la bobina, cuántas vueltas tiene, el radio, etc. Entonces, ahora vamos a hacer un cálculo. Dice, una bobina, acá hay una bobina que tiene 100 espiras, no están todas dibujadas, con un radio de 0,60 metros, 60 centímetros de radio, una espira interesante, ¿no? Porque tiene 1,20 m de diámetro. Conduce una corriente de 5 amperes. Calcula el campo magnético en un punto a lo largo del eje de la bobina a 0,80 del centro. O sea, un poquito más que el radio. Y B dice sobre el eje, y hace una pregunta. ¿A qué distancia del centro de la bobina la magnitud del campo es 1/8 de la que tiene en el centro? Entonces, lo que tenemos acá es una bobina por la cual está circulando una corriente y nos piden que determinemos el campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en definitiva? Reemplazar los valores numéricos que nos dan los datos del problema. Uy, ¿alguien le puede avisar a Luana Giselle Santillán que estamos acá? Porque parece que fue a... siempre me olvido de cerrar esa clase. Se fue a Teams. Bueno, les decía que podemos entonces reemplazar los valores. A vale 0,60, X vale 0,80, la corriente vale 5 amperes, N son 100, y mu sub 0, acuérdense, mu sub 0 era 8,81 por 10 a la menos 2. 10 a la menos 7. Bueno, mu sub 0 es 4 pi por 10 a la menos 7. Tesla sobre amper metro. Fíjense entonces, hay que cuidar, y eso sí, tienen que ser puntillosos, en que todas las unidades estén en el sistema internacional. Si hay una distancia, tiene que estar en metros. Si hay una corriente, tiene que estar en amperes, no en miliamperes, ni microamperes, ni megaamperes, no en amperes. Y entonces sí, reemplazan. Si ustedes tienen la certeza de que todos los datos están en el sistema internacional, el valor numérico del campo va a salir en Tesla. ¿Se recuerdan? Un Tesla era una unidad muy grande, un Tesla equivalía a 10 a la menos 4 Gauss, así que esto sería aproximadamente 1,1 Gauss. Luego había que considerar el apartado B, que dice sobre el eje, y cuando hablan del eje se refiere al eje X, ¿no? A este que está acá con negro. Sobre ese eje X. Entonces,
A ver, para que quede claro este eje, ¿no? El eje X. Sobre el eje X, dice, en el centro, más o menos por acá, el campo magnético, habíamos dicho que tomaba el valor máximo para X igual a C. Entonces dice, considerando a qué distancia del centro bobino la magnitud del campo será un octavo de la que tiene en el centro. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la que tiene en el centro? Es esta de acá. ¿Por qué? Porque hago X igual a 0. Entonces, esto que encierro entre paréntesis sería el campo magnético en el centro. No pongo mu sub 0, n, i y a al cuadrado porque son comunes a los dos miembros. Entonces, si los pongo, los simplifico. Y de este lado tengo la magnitud del campo incógnita. Entonces, eso igual a un octavo desde el centro. Y lo que hago ahora es operar matemáticamente, ¿no es cierto? No sé si vale la pena que lo hagamos. En realidad, nos quedaría... Oh, ahí está. Si yo paso esto para allá, quedaría x al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medio igual a 8 por a al cuadrado a la 3 media. Bueno, 8 es como poner 2 al cubo por a al cubo acá. O sea que esto es 2a al cubo. Y esto sería, la raíz cuadrada, se iría con el, me quedaría, entonces que x al cuadrado más a al cuadrado, a la 3 medio, podría simplificar, esto sería como 3 sobre 1, ¿no es cierto? Este con este, me quedaría un medio acá, o sea que x cuadrado más a al cuadrado sería igual a 2a, y esto que es raíz acá pasaría para allá al cuadrado, y entonces me quedaría que x al cuadrado sería 4a al cuadrado menos a al cuadrado, y 4a cuadrado menos a cuadrado es 3a cuadrado, o sea que x quedaría la raíz cuadrada de 3 por a. Bueno, es un poco de álgebra, ¿no es cierto? Nada del otro mundo, digamos. Entonces, hago cumplir la condición y me queda una ecuación, despejo x y se acabó el problema. Entonces, más o menos a 1 metro de distancia del centro de la espira, ya 1 metro. Bueno, habría que ver el tamaño de la espira, pero cuando estoy más o menos a 1 metro de la espira, 1,04 metros, ya el campo bajó un octavo. O sea, ha disminuido sensiblemente un octavo de lo que valía en el centro. Muy bien. Aquí pueden ver en un corte transversal de la bobina que ven acá arriba a la derecha, dos de las espiras de ella separaditas para mostrar que la corriente está entrando por las de arriba y está saliendo por las de abajo. O sea que si yo agarro la mano derecha
y con los 4 dedos en la parte superior de las espiras hago que salgan los dedos, simulando el sentido de la corriente, el pulgar me indica la dirección del campo. O sea que yo ya podría asimilar que acá estaría el polo norte y allá estaría el polo sur de este electroimán, ¿no? Y fíjense que las líneas de campo son cerradas sobre sí mismas. Ahí acá hay alguna que no vemos, pero estas tarde o temprano giran, dan la vuelta y se cierran sobre sí mismas. Esa sería una distribución en el plano de las líneas de campo magnético, de ese plano transversal. A partir de las fuerzas magnéticas se aprovecha para definir el ampere en función de la atracción o repulsión entre dos conductores rectos que vimos en la clase pasada, ¿no? El ampere entonces es la corriente invariable que si está presente en dos conductores paralelos de longitud infinita y separados por una distancia de 1 metro en el vacío, provoca que cada conductor experimente una fuerza de exactamente 2 por 10 a la menos 7 newton sobre metro por metro de longitud. Fíjense que se usa un fenómeno físico para definir esta magnitud, como en las otras 6 fundamentales del sistema internacional. Y luego lo que nos quedaba por ver era la ley de Ampère. La ley de Ampère, en este caso, para un conductor largo y recto. En realidad, nosotros tenemos que determinar la integral de B por dl, el producto escalar del campo magnético por el dl. Fíjense que la trayectoria de integración es una trayectoria cerrada. Esto es una integral de línea cerrada. Por eso, el símbolo de la integral tiene el circulito ese. La integral se hace en el sentido antihorario. Y fíjense que acá se muestran para cada sección, bueno, en este caso pone 4 puntos, pero vale para cualquiera, que los vectores B y DL son paralelos. Forman un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, podemos escribir ahora, sacando ya el signo de vector de B y de DL, que será el B paralelo, que siempre es paralelo, el B paralelo por DL. Y como B es constante a lo largo de la circunferencia, porque recuerden que el campo magnético dependía de R y de I. I no está cambiando, porque es constante. Y R es la misma, no importa en qué punto de la circunferencia me ubique, así que el muchacho este puede salir fuera de la integral. Y la integral de dl no es otra cosa que 2pi por r, así que finalmente llegamos a la conclusión, y eso nos dice Ampère, que la integral cerrada de línea, eso se llama circulación, es proporcional, la circulación de B, es proporcional a la corriente. Encerrada en esa trayectoria cerrada. Entonces, como acá encerramos a un conductor que pasa una corriente I, es proporcional a I. Pero si hubiese más de un conductor, habría que hacer la suma algebraica. Entonces, un conductor por el cual circula una corriente I infinito, muy largo, el campo magnético, la magnitud del campo magnético es proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la distancia que separa el conductor del lugar, de la posición donde yo quiero calcular el campo. Ok. Y luego, el enunciado general de la ley de Ampère
lo que yo les decía recién, si en vez de tener un conductor tengo n conductores, por los cuales circula una corriente I1, I2, I3, y recuerden que las corrientes tienen un cierto sentido a lo largo del conductor, entonces podemos decir que, por ejemplo, las corrientes que van hacia arriba son positivas, las que van hacia abajo son negativas, entonces se hace la suma algebraica. Y la trayectoria de integración es una trayectoria cerrada realizada en el sentido antihorario. Abajo podemos ver un ejemplo de dos conductores, uno por el cual entra una corriente I, otro por el cual sale la misma corriente. Esa integral no hace falta calcularla, sabemos que va a dar cero, porque la corriente encerrada da cero, ya que si están entrando 10 amperes, están saliendo 10 amperes, así que sería cero. Sí. Y bueno, algunas aplicaciones de la ley de Ampère, como para ir completando esto. El campo magnético conductor por el cual circula un conductor largo, recto y que exporta una corriente. Ya lo vimos recién explicando la ley de Ampère. Por lo tanto, el campo magnético era mu sub 0 I sobre 2 pi R. Y ahora, antes de comenzar con la otra unidad, vamos a hacer un par de ejercicios que creo que no lo habíamos hecho. Son ejercicios que están en Teams, en el canal que vimos la vez pasada. Queda el ejercicio 9 y el 10. Ahora vamos a hacer el 9. Dice: la figura de la izquierda muestra líneas de campo magnético a través del centro de un imán permanente. El imán no está conectado a ninguna FEM. Una de las líneas de campo está en color rojo, es la que se muestra acá. ¿Qué puede concluir usted acerca de las corrientes dentro del imán permanente en el interior de la región encerrada por esta línea de campo? Recordando siempre lo que acabamos de ver, la ley de Ampère, que decía que la integral cerrada era proporcional a la corriente, de I por dl. Entonces, hay cuatro opciones. La primera sería: no hay corrientes en el interior. Hay corrientes dirigidas hacia afuera del plano de la página. Hay corrientes dirigidas hacia el plano de la página, o no se da información suficiente para concluir. Entonces, o no hay corrientes, o no hay información suficiente, o si hay corrientes están dirigidas hacia afuera o hacia adentro. Yo voy a dejar de compartir para que ustedes lo planteen un momentito al ejercicio y después lo analizamos entre todos. Voy a pausar. Bueno, si uno plantea la ecuación de la ley de Ampère, la integral de línea de B por dl igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, y se limita a recorrer esta línea cerrada marcada con rojo, ve que evidentemente hay un campo magnético, que hay una circulación, por lo tanto hay una corriente. Eso no cabe duda, o sea que no es esta, y tampoco es esta. Ahora, habría que ver si la corriente está dirigida hacia afuera o hacia adentro. Entonces yo uso la regla de la mano derecha. En este caso, como lo que tengo como dato es la línea de campo magnético y no la corriente,
agarro con los 4 deditos de la mano, giro siguiendo la circulación antihoraria que tiene en el sentido antihorario que tiene la línea de campo. Vemos que va, ¿no es cierto? La circulación va de izquierda a derecha, por así decirlo. Entonces, con la mano derecha giro en ese sentido los 4 dedos de la mano y fíjense que el pulgar queda apuntando para afuera. O sea, para afuera de la página. Entonces, las corrientes que hay dentro del imán están dirigidas hacia afuera del plano de la página. Por supuesto que hay corrientes dentro del imán. Aquí afuera no hay nada. Acá no hay nada. Acá está vacío. Pero afuera, adentro sí. Y fíjense qué curioso, no curioso, sino que todas las líneas de campo magnético están con una partecita al menos dentro del imán. No hay ninguna que esté afuera, obviamente, porque no puede existir ninguna línea de campo afuera del imán, ya que si no, no se cumpliría la ley de Ampère. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión por ahí? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, sigamos. Acá hay otro ejercicio, un poquito más elaborado, si se quiere, que hay que obtener el campo magnético en el interior de un conductor largo y cilíndrico. O sea, ahora nos metemos dentro del conductor, en una zona donde la distancia, el radio, es menor que el radio del conductor. Entonces, vamos a aplicar la ley de Ampère a un círculo que encierra el área, bueno, no es rojo, que está ahí marcadita, ¿no? La corriente a través del área, esta es R cuadrado sobre R mayúscula al cuadrado por I. O sea, hay una cierta proporcionalidad. A medida que se agranda el círculo en cuestión, la proporción de corriente abarcada es mayor. En el centro es 0, y a medida que R minúscula va aumentando, la corriente va aumentando. Por eso es que es proporcional a R minúscula al cuadrado sobre R al cuadrado por I. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos obtener en función de la densidad de corriente, la corriente total para el círculo marcado. Fíjense que una vez que resuelvo la integral de línea de B por dl, que era igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, entonces, la corriente encerrada es esta, que es proporcional a la relación entre los radios al cuadrado. Y la longitud de esa circunferencia es 2pi por r. Por lo tanto, el campo magnético dentro del conductor es proporcional a R, y por supuesto, R mayúscula es una constante. Entonces, dentro del conductor, el campo magnético aumenta linealmente con R. Y fuera del conductor, ya sabíamos que disminuía, era inversamente proporcional a 1 sobre R. Entonces, si yo hago la gráfica en el primer tramo, desde 0 hasta R, tengo una línea recta, cuya pendiente será mu sub 0i sobre 2pi r cuadrado. Y después es una hipérbola, porque es proporcional a 1 sobre r. Entonces, dentro del conductor, el campo magnético aumenta linealmente. Fuera del conductor, hasta tomar su valor máximo en la
ahí pegadito al conductor, cuando termina. Una vez que me alejo del conductor, va disminuyendo proporcionalmente a 1 sobre L. Y después quedaría ver el campo magnético en un solenoide. Un solenoide es una serie de, es como una bobina, digamos, en definitiva, están bien apretaditas. Puede tener cientos, miles de vueltas. No sé si habrán visto algunas de esas bobinas que están en los transformadores, que están muy apretadas y encima están unas encima de las otras, o sea, hay varias capas. Entonces, ya podemos decir que el número de espiras en un tramo determinado, de una cierta longitud L, es n veces L. Y la corriente encerrada es n veces L por el valor de la corriente, ya que hay tantas corrientes como número de espiras haya en la longitud L. Por lo tanto, en un solenoide podemos decir que el campo magnético va a ser proporcional a la corriente y al número de espiras que tenga por unidad de longitud. Bueno, acá están las líneas de campo magnético. Lo que ocurre es que si las espiras están bien apretadas y están una sobre otra, el campo magnético en el interior del solenoide tiende a ser uniforme. Tiende a ser uniforme. O sea, vale lo mismo. Es constante y uniforme. Vale lo mismo. Pero cuando yo me alejo del centro, a donde las líneas están más o menos paralelas, cuando me alejo hacia los bordes, eso hace que las líneas de campo ya se separen y el campo magnético no sea tan constante, sino que vaya disminuyendo. Después hay otra forma de solenoide que es el toroidal, que es cuando se cierra sobre sí mismo. Se llama toroidal, un toroide, y en el toroide enrollamos, habrán visto a veces ese tipo de bobinas en algunos circuitos electrónicos, los que son más traviesos y se ponen a desarmar algunos componentes. En este caso, el campo magnético en un toroide es proporcional al número de vueltas n y inversamente proporcional al valor de R, donde R sería el radio medio de esta especie de rueda donde se devana el alambre, el conductor esmaltado. Y bueno, ya para terminar esta parte quedaba el ejercicio 10, que yo algo les había dicho ya. Esta foto que ven acá a la izquierda es el famoso cable coaxial o coaxial, que tiene dos conductores, tiene un cable central, una aislación de plástico, el cable que lo recubre, que tiene un cierto entramado, y por último va la aislación final. Y digamos, bueno, ese es el cable que tenemos nosotros conectado al televisor para cuando nos llega la señal del cable o de una antena de tele, ¿no es cierto? Ya sea una antena digital o analógica, el cable tiene el mismo formato. En este cable, una corriente I corre en un sentido a lo largo del cilindro, conductor hueco, y se distribuye uniformemente en el área de sección transversal del cilindro.
Pero una corriente igual corre en sentido contrario opuesto a lo largo del cable central. Y la pregunta es, ¿cómo depende el campo magnético B del campo magnético fuera del cable, de la distancia R, desde el eje central del cable? O sea, ¿qué pasa con B afuera del cable con respecto a la distancia R desde el eje central del cable? Entonces, estamos hablando de afuera. ¿Es proporcional a 1 sobre R, a 1 sobre R cuadrado, o es igual a 0 en todos los puntos afuera del cable? O sea, no hay que pensarlo muy mucho. Ustedes tienen que aplicar la ley de Ampère. Y tienen tres opciones. ¿Es la A, es la B o es la C? Es el ejercicio 10, que bueno, lo voy a poner al link, voy a dejar de compartir. Profe, ya puedo acceder, ¿no? Muchas gracias. Bueno, si no te iba a buscar. Ok. Entonces, ahora voy a pausar la grabación. Entonces, lo que les decía era, ustedes pueden dibujarlo al cable coaxil en perspectiva. Disculpe. Lo pueden dibujar en perspectiva, digamos. O sea, esta puede ser la parte aislante. Esa partecita negra. Después viene la mallita, que es conductora. Esta de acá es un conductor. Después viene el otro plastiquito, así, que es aislante. Este también es aislante. Y por último, el conductor central. Entonces, bueno, el dibujito no es muy lindo, pero si yo lo hiciese esquemáticamente, esta sería la trayectoria de integración para afuera. O sea que tendría un conductor así, supongamos que esté saliendo, y en el otro estaría entrando, porque el cable coaxil, en uno de los conductores la corriente sale y en el otro entra. Tienen sentido contrario. Entonces, si yo evalúo la integral de B por dl igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, y yo quiero saber cuánto va a valer el campo. Entonces, bueno, como la corriente encerrada es 5 menos 5, 0, 10 menos 10, 0, es 0, dl no puede ser 0, yo concluyo que si esta integral vale 0, ¿qué es lo que vale 0? Si B por dl vale 0, ¿qué vale 0? ¿dl o B? ¿Me están escuchando? B vale 0. Claro. B vale 0. O sea, el cable, casualmente, el cable coaxil tiene esa distribución para que no haya interferencia, para que fuera del conductor no haya campo magnético. Entonces, la respuesta correcta hubiese sido la C. Esa es la respuesta correcta. Ok. Bueno, ahí terminaría, creo, a ver, esta parte. Solamente dejar en claro la ley de Gauss para el magnetismo, las diferencias que había entre las líneas de campo eléctrico y de campo magnético. Las líneas de campo magnético no tienen principio ni fin. Las de campo eléctrico nacen en una carga eléctrica positiva, terminan en una carga eléctrica negativa. No hace falta que estén las dos cargas para que haya campo eléctrico. En cambio,
no puede haber un monopolo magnético. Yo no puedo tener un polo norte de un imán sin su polo sur correspondiente. Por lo tanto, si las líneas de campo magnético son cerradas, la integral de superficie sobre una superficie cerrada siempre va a valer cero. Siempre. Por lo tanto, eso concluye de que no puede existir un monopolo magnético. Y ahí terminamos esta parte. Y comenzamos con la otra. ¿Dónde está la otra? Bueno, entonces acá vamos a arrancar con la parte de inducción electromagnética. Entonces, ya hemos terminado la parte de magnetostática y ahora veremos la parte de inducción electromagnética. Esto solamente vamos a ver una partecita ahora, porque es un tema bastante denso, pero no es difícil, digamos. Y lo vamos a dividir en 2 o 3 partes. Así que vamos a comenzar. Ya la palabra inducción, ¿a qué nos remite? ¿En qué piensan o qué entienden por inducción? ¿Con qué tiene que ver? Inducción. Estamos hablando de magnetismo, pero la palabra La corriente. inducción, ¿a qué, digamos, si la tienen que buscar en el diccionario, qué dice inducción? Como que se le introduce o se le mete o no sé, algo de ese estilo. Ajá, se introduce algo, se induce. Se induce la, Ah, la corriente para generar o campos sea, magnéticos. inducir algo o inducir a alguien a que haga algo, digamos, ¿no? Inducir. Bueno, en realidad, la ley de Faraday y de Henry, estos dos tipos trabajaron por separado. Faraday en Inglaterra, fíjense, en 1830, 1900, ya hace casi 200 años, y Henry en Estados Unidos, hay que ver, recuerden que la electricidad estaba en su apogeo, descubrieron en forma independiente que un campo magnético, y ahí está la idea de la inducción, un campo magnético induce una corriente eléctrica en un conductor siempre que ese campo sea variable. Entonces, imagínense un campo magnético creado por quien ustedes quieran, un imán permanente, un electroimán, lo que fuere. ¿Qué hace ese campo magnético en un conductor? Induce una corriente, o sea, una diferencia de potencial cuando ese campo magnético varía. O sea, si no varía la cosa, no pasa. Pero si el campo magnético varía, ¡zas!, se induce una diferencia de potencial y una corriente, con lo cual una parte de ese conductor se energiza, digamos. Entonces, la FEM, las diferencias de potenciales y las corrientes causadas por los campos magnéticos, van a recibir el nombre de FEM inducidas y de corrientes inducidas. Y a ese proceso se le llama inducción magnética o electromagnética. Porque la diferencia de potencial que ustedes tienen en una batería, en una pila, por ejemplo, no tiene nada que ver con que varíe un campo magnético. Es energía química almacenada en la batería que yo la puedo transformar en energía eléctrica a través de un circuito. Hay una diferencia de potencial.
¿no es cierto? Pero acá, lo que descubrió Faraday por un lado y Henry por el otro, es que aparece una diferencia de potencial en un conductor por el solo hecho de estar cerca de un campo magnético que varía, que cambia. Acá podemos ver el primer experimento. Fíjense lo que hay acá. Hay una manito. Esto está bastante, digamos, la foto no es muy clara, pero acá se ve que este hombre, esta mano, mejor dicho, no sé de quién será, está metiendo dentro de la bobina, esa que está ahí, un imán, o sea, un campo magnético. Y como se puede ver, no tan solo está introduciéndolo y sacándolo, digamos. Y aquí a la derecha o en el centro hay un galvanómetro, que es un instrumento para medir diferencias de potenciales o corrientes muy pequeñas. Acá en este caso pareciera estar midiendo diferencias de potencial entre los extremos de este alambre, o sea, una bobina esmaltada que está enrollada sobre esta. Esto es un solenoide, digamos, enrollado sobre esa bobina. Entonces, lo que está haciendo él es no variar el campo magnético, porque el campo magnético del imán es constante, sino está variando el flujo, porque fíjense que lo que está haciendo es acercar o alejar el imán, y lo que hace es que aumenten o disminuyan las líneas de campo, y por lo tanto cambia el flujo. Cuando eso pasa, mientras él sube y baja la mano, se ve en el aparatito que la aguja acusa una desviación para un lado y para el otro. Se induce entonces una tensión en un sentido, por ejemplo, cuando lo introduce, y en sentido contrario cuando lo extrae. Después aquí abajo, al final de la página, podemos ver otros circuitos, ¿no? Fíjense acá el primero, el A. Hay dos bobinas, dos solenoides que están devanados sobre un mismo eje. Puede ser un hierro, que es común. En el primero, esta bobinita está conectada a una FEM, una resistencia y digamos, ¿cómo es que se llama? Una llave para conectar o desconectar. Y en este otro hay una resistencia. Si la llave está abierta, no pasa corriente y acá no pasa nada en la bobina 2. Pero si yo lo cierro al circuito, la corriente pasa desde un valor 0 a un valor máximo, o sea, cambia. Si cambia la corriente, cambia el campo magnético que se genera, ya que es proporcional a la corriente. En este caso, la corriente pasa de 0 a un valor máximo, el campo también. Como cambia el campo, y ese campo magnético viaja a través de este material ferromagnético, las líneas de campo del campo magnético también enlazan a la bobina 2. Y debido a que está cambiando el campo, en realidad, y también, por supuesto, el flujo, la corriente, se induce una corriente en la bobina 2. Si ahora yo lo abro al circuito, la corriente pasa de un valor máximo a 0, vuelve a cambiar, y se induce una corriente ahora en sentido contrario. Entonces, si yo con la llavecita estoy prendiendo y apagando, prendo, apago, prendo, apago, prendo, apago, prendo, apago, en la resistencia L2 aparece una corriente
en un sentido para un caso y en sentido contrario para el otro. Y mientras yo esté con la llavecita accionándola, conectando y desconectando, se inducirá una tensión. Entonces, eso es lo que los experimentos que demuestran que cuando hay una variación del flujo magnético, se induce una tensión, una FEM. Acá hay otro experimento. Si yo tengo el imán en, bueno, es lo mismo que recién, un poquito más explicitado. Si el imán está en reposo, no hay corriente. ¿Eh? Ahí marcando 0 el aparatito. Si ahora el imán se mueve con respecto a la bobina hacia arriba y hacia abajo, se induce una tensión en la bobina. Ahí las flechitas muestran que va de un lado hacia el otro, ya sea cuando sube para un lado y cuando baja para el otro. Otro experimento podría ser una segunda bobina que está conectada a una FEM y por lo tanto circula una corriente. Como circula una corriente, crea un campo. Si está quietito, no pasa nada. Si nosotros los ponemos dentro de la bobina detectora y con una llave prendo y apago, se va a inducir una corriente en el exterior, pero solo cuando cambia la corriente en la bobina de adentro. Si la corriente no cambia, por más que esté conectado, si la corriente va a un valor máximo y se mantiene constante, desaparece la FEM en el otro. El secreto está en la variación, ya sea que aumente o disminuya, pero en la variación. Si no, parece que dijera la bobina, no, si no cambia es muy aburrido. Así no inducimos nada. Acá hay otro experimento, fíjense, hay un campo magnético uniforme dentro de este espacio, ponemos una bobina, no pasa nada, pero si cambia el campo o cambia la sección, aparecerá una bobina. Si yo, por ejemplo, a esta bobina que está acá, paralela a los polos del imán, la roto hacia arriba o hacia abajo, más o menos líneas de campo magnético serán atravesadas por la bobina. Por lo tanto, va a cambiar el flujo. Y si cambia el flujo, aparece una tensión. Recordemos un poquito qué era el flujo magnético. El flujo magnético no era otra cosa que el producto escalar de B por dA. En realidad, es la componente perpendicular a la superficie. La componente paralela no produce flujo. Entonces, ¿qué establece en realidad la ley de Faraday y de Henry? No lo dejemos, pobrecito, a Henry. Lo que pasa es que Faraday era más famoso, digamos. Por supuesto, estaba en Inglaterra. La FEM inducida en una espira cerrada es igual al negativo de la relación de cambio con respecto al tiempo del flujo magnético de una espira. Puesto en criollo, digamos, la FEM es la derivada del flujo con respecto al tiempo cambiado de signo. Ese signo menos que aparece acá en la expresión, este menos, lo que está diciendo es que esta FEM se opone a la causa que lo produce. O sea, esa FEM se va a generar de tal manera de que
Si el flujo magnético está aumentando, va a querer que disminuya. Y si está disminuyendo, va a querer que aumente. Bueno. Ok, me ahogué un poquito. Ok. Entonces, un flujo variable produce una FEM inducida en una espira. Pero, como esta FEM es el trabajo realizado por unidad de carga, esta fuerza, unidad de carga es el campo eléctrico inducido por un flujo variable. Entonces, uno lo puede escribir a esto también, a la ley de Faraday, como la integral a lo largo de una trayectoria cerrada de E por dl. Campo eléctrico por diferencial de longitud. Entonces, en definitiva, la FEM inducida en un circuito es proporcional a la variación temporal del flujo magnético que lo atraviesa. También lo puedo escribir como la integral de E por dl sobre una superficie cerrada. Lenz, en realidad, es el que dice que la dirección de todo efecto de inducción magnética es la que se opone a la causa que la produce, o al efecto. Entonces, la idea es, se va a inducir una FEM, va a aparecer una corriente en este circuito, en esta espira, en este conductor. ¿Cómo encontramos el sentido de la corriente? Y bueno, acá pueden ver esquemáticamente, que hay un campo magnético B que fluye en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, dice, la corriente inducida debida al cambio del flujo del campo magnético fluye en el sentido de las agujas de un reloj. Visto desde arriba de la espira. El campo adicional, el campo inducido originado por esta corriente es hacia abajo, opuesto al cambio de B hacia arriba. Entonces, piénsenlo de esta manera. Voy a volver al... Tenemos un campo magnético B que está pasando de B, pasa a un B más un delta de B. O sea, está aumentando, ¿ven? El cambio es para arriba. Entonces, como consecuencia de ese cambio va a aparecer un campo magnético inducido. Y ahí viene lo de inducción. Debido a este cambio, de B a B más delta de B, aparece un B inducido. Pero ¿qué dice Lenz? Dice, mira, el sentido que va a tener la corriente es tal que se va a oponer al cambio. Entonces, si está aumentando, como es el caso, el campo inducido se va a oponer a que aumente. ¿Y cómo se opone? Apuntando para abajo. Este es el campo inducido, apuntando para abajo. Ajá, entonces, si con el dedo pulgar yo hago que coincida con el sentido del campo inducido,
Los otros dedos de la mano derecha me indican el sentido que va a tener la corriente. O sea que la corriente está circulando así. Circula en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, repito, el campo pasa de B a un B más delta de B, se agranda. Como cambia, se induce un campo. Ahora el campo inducido dice, a ver, ¿qué está haciendo el campo que me ha creado a mí? ¿Está aumentando? Bueno, no quiero que aumente. ¿Y qué hago para que no aumente? Y apunto en sentido contrario. Y conociendo el sentido del campo inducido, saco el de la corriente con el reglo de la mano derecha. Esa sería la explicación, digamos, de cómo hallar el sentido de la corriente que se induce. Si, si hubiese sido al revés, voy a borrar esto. Si hubiese sido al revés, el sentido de la corriente hubiese sido el opuesto al que vimos ahora. La idea es que está en que se opone al cambio. Acá hay otro ejemplo. Dice, el movimiento del imán aumenta el flujo magnético. Fíjense que el campo magnético ahora es un imán permanente que yo lo estoy acercando hacia la bobina. Como yo lo acerco, cada vez más líneas de campo acceden al área de la espira. O sea, el flujo está aumentando. No quiere que aumente el B inducido. Entonces, se pone en sentido contrario al aumento. Y la corriente, en consecuencia, va en el sentido antihorario en este caso. Otro ejemplo. Ahora el mismo movimiento, pero hacia arriba. ¿Qué está pasando? A medida que lo alejo al imán, menos líneas interceptan a la espira. Imagínenselo. Esto está subiendo hacia acá, menos líneas van cortando, y dice, che, el inducido, yo no quiero que disminuya. Entonces, se pone en el mismo sentido que el campo que tiene el imán permanente. Como consecuencia de eso, esto circula en el sentido de las agujas del reloj, la corriente. Bueno, acá hay otro ejemplo, nada más que hemos dado vuelta al imán. En fin, es más de lo mismo. Ahora está el polo sur del otro lado. Entonces, la ley de Lehm dice que la FEM y la corriente inducida en un circuito poseen una dirección y sentido tal que tienden a oponerse a la variación que los produce. Eso tiene que quedar bien en claro. Si el flujo o el campo están aumentando, quiere que disminuya. Y si está disminuyendo, quiere que aumente. Acá, bueno, hay de vuelta otro ejemplo de lo mismo. Y ahora, ¿qué hora es? Bueno, todavía tenemos tiempo, un ratito más. Y ahora vamos a ver FEM que se genera con el movimiento. Entonces, vamos a imaginar y dibujar un dispositivo muy, bastante aleccionador, digamos. Es una varilla conductora, acá la están viendo a la varilla, ¿no? Esta varillita de acá.
que se desliza a lo largo de dos conductores que están unidos a una resistencia. En este caso, la varilla se está moviendo hacia la derecha. Por eso es que aquí está marcada la posición original y acá está la posición que tiene en un instante t posterior. La varilla se mueve a lo largo del eje X. La posición inicial está dada por dx y el desplazamiento está dado por x, y el desplazamiento está dado por dx, que no es otra cosa que la velocidad, que es constante, por el tiempo. Como es un pequeño desplazamiento, dx será igual a v por dt. Por supuesto que de este lado tiene que haber alguien, a ver, he dibujado mal, una persona o lo que quieran, no sé, dibujemos a alguien que con una piolita está tirando de acá para que se mueva esto, porque si no, no se va a mover. O sea, quiero decir, hace falta un esfuerzo mecánico, alguien o algo que lo mueva. Puede ser una persona, puede ser un caballo, una vaca, lo que ustedes quieran, o puede haber incluso algún mecanismo que lo accione. Pero se tiene que mover. Entonces, tenemos, acá está marcado, un campo magnético B, que por lo que veo está entrando a la página. Le estamos viendo la colita al vector. Hay un campo magnético uniforme, no cambia el campo magnético, pero fíjense que lo que va a cambiar va a ser la sección. A medida que el conductor se mueva hacia la derecha, más y más líneas de campo van a ser abarcadas. También se puede mover a la izquierda, ¿no? Menos y menos serán abarcadas. O sea, el asunto es que varíe el flujo. Entonces, lo que dice acá es que el flujo magnético varía porque el área que encierra el circuito también lo hace. ¿No es cierto? Esta área, el área que será L por dx, irá variando. Entonces, recordemos lo que era el flujo magnético. B por A. Y A, el área A, la podemos calcular como la longitud L, esta, por X. Si yo derivo el flujo con respecto al tiempo, va a ser, ¿se acuerdan de las derivadas? Si yo hago la derivada de phi respecto de t, va a ser igual a la derivada de b por a respecto de t. Entonces, en la regla de la cadena es la derivada de b respecto de t por a más b por la derivada de a respecto de t. Como el flujo, como B es constante, no cambia B. Su derivada respecto del tiempo es igual a 0. Entonces, este producto me da 0. Y después me queda B por la derivada de A respecto de T. La derivada de A respecto de T, la derivada de A respecto de T, va a ser igual a la derivada de L respecto de T, que es 0 por X más L por la derivada de X respecto de T. ¿Qué es lo que pone acá? Entonces, la derivada de phi respecto de T es igual a B por L por B. ¿Cómo? Dice, epsilon es menos la derivada del flujo respecto de T, uno puede concluir que la FEM, el módulo de la FEM, ya veremos la dirección y el sentido de la corriente, el valor de la FEM será B por L por B. O sea, en este caso va a depender de cuánto vale el campo magnético
de la distancia que hay entre los dos conductores y de la velocidad con que se mueve. Si la velocidad aumenta, aumenta la FEM. Si la velocidad disminuye, aumenta la FEM. Pero aumenta para el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, FEM en movimiento es toda FEM inducida por el movimiento relativo de un campo magnético y un segmento de corriente. Entonces, tiene que haber, en definitiva, una variación en el flujo. Ustedes fíjense que cómo yo puedo determinar el sentido de la corriente que pareciera que acá ya está puesto, ¿no? Esta corriente, ¿cómo? Y bueno, fíjense, el campo magnético está entrando. Y cuando yo me muevo para la derecha, el flujo está aumentando. B por A está aumentando. ¿Ven? Porque A se va agrandando cada vez más. Entonces, phi aumenta. Si el flujo está aumentando, Lenz dice, bueno, yo voy a inducir un campo magnético de tal manera que no aumente. Ajá. ¿Y cómo tendría que ser ese campo magnético? Con sentido contrario a este. O sea, el B inducido tendría que, si el que genera está entrando, este tiene que estar saliendo. Ajá, tiene que estar saliendo. Entonces yo agarro la mano derecha con el pulgar, indico el sentido del campo inducido, para afuera de la página. Y con las otras manitos, con los otros dedos de la mano, indica el sentido de circulación de la corriente. Entonces la corriente viene por acá así, viene por acá así, y entra acá. O sea que sería el sentido antihorario. Y si esto se estuviese disminuyendo, no querría que disminuye, y el inducido, si la velocidad fuese para acá, entonces el campo magnético inducido se sumaría al otro, porque estaría disminuyendo y no quiere que disminuya. Lo que estaría disminuyendo es el flujo, no el campo en este caso. No sé si queda claro o hay alguna pregunta. No, profe, ninguna. Perfecto, perfecto. ¿Qué hora es? Entonces acá hay un ejercicio para poner en práctica lo que vimos, digamos. FEM y corriente inducida en una espira, dice. El campo magnético entre los polos del electroimán de la figura es uniforme en cualquier momento, pero su magnitud se incrementa en 0,020 Tesla segundo. Entonces, la derivada de B respecto de T es 0,020 Tesla por segundo. El área de la espira conductora dice que el área A de esta espira, esta área A, tiene un valor de 120 centímetros cuadrados. Y la resistencia total del circuito, de la bobinita esa, con todo, incluyendo el medidor, o sea, incluyendo el aparatito este, es de 5 ohmios. Nos piden que determinemos la FEM inducida y la corriente total inducida en el circuito. Entonces, ¿cómo calculábamos la FEM? El módulo de la FEM primero. Era igual a la derivada del flujo magnético
respecto del tiempo. Eso acá va a ser igual a la derivada, el flujo era B por A. Bueno, pues tomamos los módulos, digamos, forma de 90 grados. Entonces, será la derivada de B respecto de T por el área A más B por la derivada de A respecto de T, pero como A no varía, acá no va. Entonces, fíjense ahí, tenemos un escollo. ¿Cuál es el escollo que tenemos? Tenemos la derivada de B con respecto a T. Ahí está, en el sistema internacional, no hay problema. Pero el área, hay que tener cuidado porque ¿en qué unidades está el área? Centímetros cuadrados. Claro. Y la tenemos que pasar ¿a qué? A metros cuadrados. ¿Cómo se hace eso? ¿Alguien sabe cómo pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados? Tiene que mover 4 lugares a la izquierda. Ah, bueno. A ver, 4 lugares a la izquierda. Entonces, tengo 120 acá, me paro acá, 1, 2, 3 y 4. ¿Así es? 0,0120 metros cuadrados. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿no? Bueno, está bien. Ahí está más lindo. Ok, entonces ahora sí, ya está en metros cuadrados esto está en tela, el tiempo está en segundos, está todo bien. Y eso va a dar, por acá tengo el cálculo hecho, una miserable cantidad. Da 2,4 por 10 a la menos 4 voltios son estos, porque es una diferencia de potencial. O sea, 0,24 milivoltios. Muy poquito. Apenas perceptible, digamos, ¿no? Bueno, pero es lo que es. El apartado B me dice, si se sustituye la espira por otra hecha de un material aislante, ¿qué efecto tendría esto sobre la FEM inducida y sobre la corriente inducida? Ah, pero antes de eso había que calcular la corriente, ¿no? La corriente. ¿Cómo sacamos la corriente? Va a ser la FEM sobre la resistencia. Si divido 0,20 me da, bueno, 4,8 por 10 a la menos 5 amperes. O sea, poniéndolo en miliamperes serían 0,048 miliamperes. Qué chiquita la corriente. Bueno, y el apartado B dice que si nosotros ahora cambiamos, en vez de esa espira conductora, uno por material aislante, ¿qué efecto tendría esto sobre la FEM inducida y sobre la corriente inducida? Ahora, la FEM inducida, digamos, la FEM inducida no va a cambiar,
a pesar de que sea un aislante. ¿Por qué? Fíjense acá, ¿qué dice la FEM inducida? Que la FEM inducida es la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. No habla nada de si es conductor, no es conductor, qué sé yo. En esta espira, la FEM se está induciendo. ¿Cuál es el problema? Que como estamos hablando de un aislante, la resistencia va a ser mucho mayor. Por lo tanto, la corriente eléctrica, que fíjense, ya acá era 0,048 miliamperes, va a tender a cero prácticamente, porque la resistencia de un aislante es muy grande. No digo que sea infinita, pero es muy grande. Por lo tanto, esto sería algo muy similar a lo que pasaría con una batería que estaría aislada. Digamos que los terminales no estarían conectados a nada. Hay una FEM, pero no fluye la corriente. O sea, uno se podría imaginar el apartado B como si uno tuviera una batería, acá está el positivo, acá está el negativo, pero no hay nada conectado, nada. Entonces la corriente tiende a cero. Y si hay algo conectado es una resistencia prácticamente infinita. Entonces, cuidado, ¿no? Si uno cambia una espira por un aislante, la FEM, podrían decir, no se induce. No, sí se induce una FEM. Lo que pasa es que no hay corriente, o la corriente es prácticamente nula. Oh. Bueno, esto tenía que ver con el otro ejercicio, con lo que estábamos viendo. Como ya son las 4, esta partecita la vamos a dejar para la clase que viene, retomaremos desde acá, para el caso de, en vez de tener una varilla conectada a dos conductores, las tenemos aisladas. Las diferencias entre un campo electrostático y un campo eléctrico inducido, yo les decía que la FEM era igual a la integral de E por dL. Este es un campo eléctrico entonces inducido. Se induce una FEM, pero se induce un campo eléctrico también. Vamos a ver un poquito más eso. Y venía otro ejercicio, y con eso completaríamos. Pero como ya estamos dentro del horario, lo vamos a dejar para la clase que viene. Total, tenemos otra clase con esto, pero ya manejan la ley de Lenz, manejan la ley de Faraday y pueden plantear la ejercitación y los prácticos que hay para esta semana. Bueno, por último, para hoy quedaban las corrientes de Foucault, que son corrientes que se inducen en los transformadores, que se cierran sobre sí mismos y que producen pérdidas, o sea, generan calor. Debido a que como cambia el flujo magnético en un transformador y hay un entrehierro, en ese hierro se inducen corrientes que lo calientan. Y eso son pérdidas, y hay que evitarlas. O no se pueden evitar, pero hay que minimizarlas. Lo que se hace es reducir las pérdidas aumentando la resistencia, y para eso en vez de ser un entrehierro sólido, se lo construyen láminas que se tocan unas con otras, pero están aisladas eléctricamente. ¿Ves? Laminando el conductor o recortando el metal. O sea,
lo podés recortar en láminas. Acá está, por ejemplo, acá hay un ejemplito de que cuál sería la trayectoria de la corriente de Foucault si no están hechos como si están hechas las láminas. Bueno, y esto ya quedaría para la clase que viene, lo de autoinducción. Muy bien. Vamos a detener la grabación.